Muy buenas tardes, bienvenidos al panel de debate número 3 sobre cambio climático y gestión social de reciclaje. Cuando pensamos en este panel, un poco veíamos las tensiones que hay en torno a este tema, porque si bien hay compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, eso implica de alguna manera pensar en reducir muchos materiales que utilizan las cooperativas, y las cooperativas en realidad son un actor clave en relación a la disminución de gases de efecto invernadero y unos socios aliados estratégicos en todas las políticas de cambio climático. Entonces, bueno, para ser ordenadas, con la petición de Mariana Saidón, que se tomó la molestia de hacer todas las preguntas en relación a los paneles, tenemos 5 preguntas. Entonces, para ser bien efectivas con el uso del tiempo, les voy a pedir a cada uno de los panelistas que se presenten. Bueno, mi nombre es Sergio Ferrer, trabajo en el Ministerio de Ambiente de la Nación, acá en Mendoza, en el proyecto GET, de Ordenamiento Ambiental Territorial. Estoy como coordinador por Mendoza, digamos, el proyecto, les comento un poquito, porque no quiero comentar. Trabaja temas en Mendoza, en Buenos Aires y en Jujuy, y bueno, trabajamos temas de conservación de la biodiversidad, manejo sostenible de tierras, y bueno, trabajamos con la Secretaría de Ambiente de la provincia, con el INTA, y intentamos con los municipios y organizaciones sociales, cuando se puede. Así que bueno, agradecido de estar compartiendo con ustedes sobre este tema tan interesante y desafiante. Hola, mi nombre es Verónica, soy de la FACSIR y represento a la Cooperativa de Recicladores y Bio de La Plata, provincia de Ensenada. Bueno, Mariana Saidón es mi nombre, soy del CONICET y del área de ambiente y política de la Escuela de Cultivo de la Universidad de San Martín, de la sede de Lugano. Y bueno, solo comentar en mi presentación que esta mesa fue el primer panel que surgió en estas jornadas, y tuvo que ver con una reunión que tuvimos con Mari Castillo, del Ministerio de Argentina Recicla, del Ministerio de Desarrollo Social. Justo cuando entraba me lo crucé a Marcelo Loto con Cristina Lescano hace mucho tiempo, que nos saludamos y ahí los invité a la jornada. Y Mari Castillo estaba, Luciano estaba vía virtual también. Nos decía que tenían la inquietud de ver cómo aporta el reciclado y los recicladores al cambio climático. Y cómo desde el ámbito académico podemos aportar en ese sentido, explicar cómo se puede aportar desde el reciclado. Y entonces, bueno, ahí surgió, bueno, tenemos una red más amplia, no son estas dos universidades de las que somos muchas, en todo el país podemos hacer algo desde la red, y tenemos las jornadas, podrían venir, podemos hacer un panel, bueno, y ahí surge este panel. Mari iba a venir, por eso le estoy contando, y va a venir a contar esto. Finalmente no podía viajar y iba a presentarse vía virtual, pero en la jornada decidimos no hacer primero intercambios virtuales, porque queríamos juntarnos después de la pandemia y de tanta virtualidad presencialmente, entonces pensamos que si tal vez dábamos vía libre a la virtualidad no iba a venir nadie, y no íbamos a cumplir con el objetivo de juntarnos. Y entonces decidimos hacerlo presencialmente. No, y por otra parte había muchas fallas en las conexiones, nos decían y no se iba a escuchar, bueno, iba a haber problemas técnicos también. Entonces, bueno, decidimos que la íbamos a invitar a otro encuentro y que yo estoy contando algo de lo que ella seguramente hubiese dicho. Mi nombre es Juan Rivera, soy doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, investigador del CONICET, acá en el Centro Científico Tecnológico de Mendoza. Me dedico a eventos extremos climáticos y a cambio climático también. No sé tanto de residuos como me gustaría, pero me parece un desafío el panel, con todas las miradas que vamos a tener, en términos de entender qué hace falta justamente para lograr una transición que nos permita mitigar los impactos futuros del cambio climático. Sintéticamente, ¿cuál es el estado de situación general de la Argentina en relación al cambio climático? ¿Qué emisiones se generan? ¿Cuáles son las distintas regiones y poblaciones que se ven afectadas?
¿Y cuáles son los compromisos institucionales del país? Bueno, sintetizar es difícil teniendo en cuenta la extensión territorial que tiene Argentina y los distintos tipos de clima que tiene y los distintos tipos de impactos al cambio climático que se han observado recientemente. Los más intuitivos, la temperatura del planeta está incrementándose. Eso favorece la ocurrencia de olas de calor, cada vez más frecuentes, periodos en los cuales la temperatura excede cierto umbral que impacta en la salud de los habitantes. Después tenemos fenómenos extremos como sequías, inundaciones, precipitaciones concentradas en cortos periodos de tiempo. Todas esas modificaciones del clima son consecuencia del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En particular, el país lo podría dividir en cuanto a los impactos en dos sectores. El sector de la región pampeana, el litoral, la cuenca del Plata, donde se han observado incrementos en los totales de precipitación, incrementos en las frecuencias de ocurrencia de inundaciones, incrementos en la frecuencia de ocurrencia de olas de calor. Y si nos vamos a la región cordillerana, donde estamos ahora, los que son de acá sabrán que hace 12 años que se da una sequía en la región de la cordillera de los Andes, donde la menor cantidad de nevadas ha impactado en la disponibilidad de recursos hídricos, no solo para la región de Cuyo, Mendoza, San Juan, sino para la cordillera patagónica, que en buena parte es generadora de energía por los ríos que alimentan el Comahue y todos los embalses, las represas generadoras. Así que es un desafío los impactos que está generando y los que va a generar a futuro. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente asociadas a residuos, el foco está más bien en la emisión de metano. El metano, a diferencia del dióxido de carbono, es un gas que tiene un periodo de residencia menor. El dióxido de carbono, una vez que se empezó a acumular, es muy difícil sacarlo del sistema climático. Entonces, por eso siempre la variable que se monitora y se analiza para cuestiones vinculadas al calentamiento global es la concentración de dióxido de carbono. Pero tenemos otros gases que son muy relevantes para el calentamiento global, y en particular el metano tiene un poder de calentamiento muy superior a una molécula de metano, calienta entre 25 y 35 veces más lo que haría una molécula de dióxido de carbono. Entonces es muy relevante, a pesar de que tenga un tiempo de residencia menor, que pueda desaparecer el sistema, no obstante su impacto es importante. Así que desde el punto de vista de los residuos, la reducción en las emisiones de metano va a contribuir de buena forma a justamente limitar las concentraciones totales en la matriz energética de Argentina y limitar a posteriori los impactos que va a tener el cambio climático sobre la región. Bueno, no sé si se habrán conversado antes, pero bueno, los compromisos que asumió Argentina, ustedes saben que estaríamos con un tercer informe de gases de efecto invernadero, y que en ese informe Argentina se ha comprometido a bajar los niveles para el 2030 en lo que sería, no me acuerdo en este momento el número, unos 300 más o menos megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. O sea, Argentina, dentro de lo que es el ranking de emisiones, no es uno de los principales países, o sea, no es, está por debajo de las potencias mundiales y, digamos, no tiene una incidencia tan fuerte, pero sí en algunos sectores como agricultura y ganadería y, digamos, cambio de uso del suelo, sí tenemos una incidencia importante con respecto a otros países. De hecho, si analizamos la contribución per cápita, ese indicador nos lo eleva, digamos, la cantidad de dióxido, digamos, dióxido de carbono equivalente, que es la unidad que se utiliza para, como dijo Juan, para concentrar o incluir todos los gases de efecto invernadero. Con respecto al sector de residuos, bueno, también hay otra
o sea, sería una buena noticia, pero también, por otro lado, podemos pensar que podemos mejorar. O sea, digamos, los residuos, el sector de residuos es el que, de los que emiten, el que menos lo hace. En un 4, o sea, en 2018, el último informe daba 4% de todos los gases de efecto invernadero, por ahí lo tenía anotado el número, pero entonces, bueno, no importa porque son, claro. Tenemos dos sectores, que es digamos, el principal, como dijo Juan, el metano, y después tenemos la incineración, que es menor, porque en Argentina prácticamente no hay incineración de los residuos, salvo, bueno, después supongo que hay todo un sector de basurales clandestinos, de cuestiones que no están controladas, que no estaría contabilizado. O sea, siempre me parece que hay una subestimación de estos valores. Ahora, si uno ve los valores, también están en aumento, digamos. O sea, las emisiones, si bien son el 4%, pero han ido en aumento en esto, digamos, desde los primeros informes, quizá también porque las metodologías han ido acercándose, digamos, de cómo se miden estos gases, de la fuente, los sumideros, que se tienen en cuenta, va a ir mejorando toda la metodología, que es bastante complicada. Bueno, igual lo de la oportunidad lo puedo decir después. No, creo que justamente es un sector que quizá podemos mejorar, por lo menos en emisiones, se pueden hacer pequeñas, digamos, cosas que mejoren. Tenemos un número de un 4%, podemos, ¿por qué no plantearse una meta de 1%, 2%, digamos? Porque es un sector que podemos perfectamente trabajar, inclusive, bueno, es eso, en algunos casos es quemar el metano, y en otros casos es meter ese metano acá se hace en el Borgollón, en un basural muy grande del Parlamento de la Cera, se hace eso, y se genera energía. Y bueno, ahí hay, no sé si, bueno, ahí hay todo un sistema con las nuevas leyes de energía, digamos, de distribución, de generación distribuida. Bueno, ahí la gente que está operando la planta por Borgollón, acá en Mendoza, bueno, necesitaba los permisos, hay unas cuestiones a veces burocráticas y administrativas que impiden que las cosas sucedan, porque generar energía, quemar el metano está bueno, porque genera dióxido de carbono y el metano es más importante en cuanto a cambio climático, o sea, en cuanto a calentamiento, su efecto de calentamiento, pero generar energía por ahí puede llegar a ser mejor. Una energía, bueno, ahí lo dejo, yo no lo tengo claro, se lo dejo ahí para que le guste, pero sí, estaría generando una energía que podría ser limpia. Bueno. No, una de ese 4%, es cierto que el sector residuos no emite tanto, de ese 4%, encima el 43% de ese 4% es residuos sólidos urbanos, el resto lo emiten las aguas residuales, así que como un 2% lo permiten los residuos sólidos urbanos de las emisiones del país. Sin embargo, cuando se miden estas cosas, se miden, por ejemplo, emisiones de los rellenos, que emiten metano en tierra y emiten metano en madero, y esto, la disposición de residuos. Pero lo que no se está midiendo son cosas que competen a la gestión de residuos y que están involucradas en otros sectores, por ejemplo, industria, transporte. O sea, un problema grande que tiene que ver con el cambio climático asociado a los residuos es los grandes trayectos de camiones que van y vienen, que podrían reemplazarse con otras cosas. Bueno, la próxima pregunta voy a desarrollar cómo ver. Hay estudios que dicen que si aplicáramos medidas de recuperación y de reciclado, el sector residuos podría impactar reduciendo el consumo energético y emisiones en entre un 20 y un 30% de las emisiones totales del país. Pero no está contemplado en otros sectores el tema de... No, digo, está contemplado, pero se adjudica al sector transporte. Entonces, cuando se da la discusión política de financiar el reciclado, o la economía circular, lo que sea, los compradores, porque va a permitir bajar las emisiones de invernadero, se dice, no, pero si el residuo permite solo el 2% de las emisiones. El cambio climático no tiene nada que ver con el residuo. ¿Para qué
volviendo un poco a los compromisos, que Argentina se compromete a que para 2030 emisiones de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y pensando en ese número, Argentina se compromete o pone este número en función de que firmó en el 2015 el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París dice que las naciones tienen que hacer el esfuerzo mayor posible para que el nivel de calentamiento global no supere el 1,5 grados por encima de los valores industriales. Si bien, está bien, la Argentina contribuye con el 1% de las emisiones totales a nivel global y le podemos echar la culpa a muchos países antes que Argentina, el tema es que necesitamos que las emisiones se reduzcan a 250 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono para seguir el camino que pide el Acuerdo de París. Entonces, si bien hay un compromiso, que está bueno y todos los años, o cada vez que se renueva, se va incrementando, va subiendo la vara de reducción, todavía falta bastante. Y bueno, a mí me parece que obviamente todo lo que está relacionado a mejorar la gestión general de los residuos sólidos urbanos es importante, pero la gestión no es solamente en el lugar, digamos, en el lugar donde se desechan los residuos, sino es en todo el sistema, lo cual es muy complicado porque tenemos que empezar, o sea, si se hiciera como corresponde, no sé, por ejemplo en mi casa hago separación, o sea, hago pompos y meto los plastiquitos en las botellas y uno se vuelve un poco medio, como que ya después te quedas medio loco con eso así. Bueno, es como que es una responsabilidad, empezás a ver la cantidad de residuos, la bolsa, disminuye significativamente. Y si todos hiciéramos eso, ya tendríamos el primer eslabón para empezar una gestión por ahí más, digamos, más acorde a esa reducción. Ahora, eso no sucede y así. Entonces, me parece que en el camino están. Bueno, nosotros en la cooperativa por mes estamos reciclando casi 1 millón de toneladas por mes. Así que es una barbaridad de toneladas que no se entierran en el Ciance. La Plata es un lugar muy especial que todos los camiones van al Ciance directamente. Es un basural muy grande y hay cantidad de toneladas de reciclado. Eso también implica la contaminación del agua de los compañeros y todas las cosas, enfermedades que tienen los compañeros en cada barrio, ¿no? Porque hay muchos, bueno, cuando estuvo el dengue y pasa un barrio que tiene un zanjón y es todo material reciclado y bueno, y ahí empezamos a ver cómo podíamos limpiar y reciclar esos lugares también para que estén un poco limpios para los compañeros y tengan una calidad de vida mejor y no tengan tanta enfermedad para los chicos y seguir recuperando material porque implica mucho en el cambio climático, parar un poco la contaminación que hay con todo el tema de la basura. Y por eso es que a veces luchamos mucho con el municipio porque es mucho que se hace un cargo con... Nos quieren sacar para ocupar ellos el lugar porque es una empresa multimillonaria, el tema de la basura allá en La Plata. Y entierran cantidades y vienen de otro lado a traer la basura. Es un negocio. Bueno, yo lo que quería ampliar es un poco esta cuestión de que no es solo el 2% de las emisiones del país que generan los residuos sólidos urbanos. Y quería entonces comentar las vías a través de las cuales los residuos generan emisiones. Y bueno, estas vías son 4. Una es la biodegradación de residuos, que genera los metanos sin dejar en basurales, en otros sitios los residuos, por ejemplo, recicláramos el papel, estos residuos orgánicos, podríamos lograr las emisiones, siempre según la tecnología que utilicemos, etc. No soy experta en este tema.
tema, pero voy a ampliar otros temas después. Yo lo que quiero es tirar algunas puntas por las cuales nos podemos empezar a meter para defender esta cuestión de que realmente el sector residuos está impactando en términos de generación de gases de efecto invernadero. Otra vía por la cual generamos emisiones es el transporte, las enumero y después las desarrollo un poquito. La tercera es el destino, que es la que sí se contempla en los indicadores, que siempre dejamos el relleno, basura, se recicla, va a planta TMB o NLT, o va a incineración, a termovalorización, ese es el destino, es la tercera vía por la que se generan emisiones. Y la cuarta, que es la más importante, si uno empieza a mirar artículos del ámbito internacional, lo que se dice que el reciclado, la vía más importante por la cual permitiría ahorrar gases de efecto invernadero, es el reemplazo de materiales vírgenes, de materias primas vírgenes por residuos reciclados. ¿Por qué? Bueno, me voy por esta vía, desarrollo esta primera. Cuando extraemos materias primas vírgenes o recursos naturales, hay tres instancias en donde generamos gases de efecto invernadero. Una es en la extracción, hacemos minería, utilizamos energía, etc. Otra es en el transporte, llevamos con camiones los minerales hasta ciertos sitios de procesamiento, usamos más energía, se emite dióxido de carbono. Y en tercer lugar, cuando explotamos materias primas vírgenes, procesamos esos materiales para transformar la materia prima vírgenes, el petróleo, en un insumo para la producción. Sí, refinamos el petróleo, etc. Por esas tres vías tenemos emisiones de gases de efecto invernadero que no las estamos contemplando, ese 2%, y que es la generación más importante y que se está subestimando. Por ejemplo, hay estudios que dicen que si utilizáramos metales reciclados en vez de metales extraídos de la naturaleza, a través de la minería, ahorraríamos un 90% de la energía, o sea, generaríamos un 90% menos de gases de efecto invernadero. El océano está mal, no es estrictamente, ahorraríamos un 90% de la energía que utilizamos. Según el tipo de energía, cuántos gases de efecto invernadero nos ahorraríamos, sí, pero es un montón. Y esto varía según corrientes materiales. Por ejemplo, otro caso que traje, que hay un montón de números. El vidrio, si reciclamos el vidrio, evitamos usar un 26% de la energía que utilizaríamos generando vidrio a partir de materiales vírgenes. Entonces, es importante discriminar por corrientes materiales. Según los materiales, varían las emisiones que generaríamos, que nos ahorraríamos de generar si recicláramos. Ese es un punto. Y bueno, esto es el impacto más importante. Cuando los que directamente van y analizan las emisiones que genera el sector residuos solo miran el destino y dicen: el peor destino de todos en términos de gases de efecto invernadero es el relleno sanitario. ¿Por qué? Porque genera metano un montón. Se cierran los residuos, genera metano. Los basurales también, que esto que decían está subestimado. Hay quemas, que muchas veces no se contempla, pero también generan un poco bastantes emisiones. La termovalorización también, según el tipo de energía. Sin embargo, el problema de la termovalorización no es tanto las emisiones que genera la incineración, o generaría la incineración si pusiéramos plantas de termovalorización, sino el último punto que decía, que a quemar residuos tenemos que volver a extraer otro, que ahí generamos gases. El problema es la extracción de nuevas materias. El otro destino son las plantas TMB, que tienen el mismo problema, las plantas mecánicos biológicas. Es una tecnología nueva que, por ejemplo, se está usando en el AMBA, en el relleno de Ensenada, en el Buenaire Norte 3, que permiten solo recuperar un 4% de los materiales, si bien los datos que se publican son la CEAMSE dice que se recupera aproximadamente un 70%, pero en realidad el 70% es material mezclado que va a tapar los mismos rellenos. Yo no considero que sea recuperación de materiales. Pero bueno, el problema es que viene la recolección diferenciada y se terminan perdiendo un montón de recursos, y después para la producción necesitamos otra vez explotar nuevas materias primas vírgenes y seguimos emitiendo gases de invernadero. El problema yo creo que viene por ahí. El reciclado, que es el destino alternativo, permite evitar no solo las emisiones en el propio destino, el destino sería la planta de clasificación y tratamiento, la industria recicladora, etcétera, que usa energía y emite un poquito, sino fundamentalmente evitar las emisiones que se producen en la explotación de las materias primas.
me fui por cualquier lado, pero bueno, vuelvo a los 2 puntos anteriores, los primeros que mencioné. No, segundo, la biodegradación les comenté que no sé tanto el tema, pero el reciclado, según ley, permitiría evitar. Por ahí tal vez no sé. El segundo punto, y último lo que voy a mencionar ahora, es el transporte. Para llevar residuos a rellenos sanitarios, por ejemplo, hay camiones que transitan un montón de kilómetros en ciertos municipios, van y vuelven, por ejemplo, en el agua 6.000 camiones por día, van llenos y vuelven vacíos, generando, emitiendo dióxido de carbono y generando gases de. Esto podría, con un sistema GIRSO inclusivo, podría ser revertido en cierto sentido por muchas vías. Por un lado, las plantas de clasificación y tratamiento permiten, a vía transporte, permiten pequeñas escalas. El relleno es un gran relleno a gran escala. Se quiere generar economías de escala, se quiere procesar gran cantidad de material. Entonces hay, como necesariamente son grandes, muchos municipios tienen que atravesar grandes distancias y llevar a salir y volver a los camiones. En cambio, si lograr instalar plantas locales de clasificación y tratamiento, podría reducir las distancias. Siempre y cuando los parques industriales no queden en la otra punta del país, ¿sí? Porque después para reciclar si no tendríamos que transitar largas distancias hasta los parques industriales. Entonces, digo, corolario que anticipó la última, la respuesta a la última pregunta que tiene que ver con política, sería interesante generar muchas plantas locales y tratar de hacer en distintas regiones del país parques industriales, ¿sí? para generar cercanía y bajar las emisiones vía el reciclado. 2 puntos más de transporte. Bueno, sería bueno usar el transporte en bajas emisiones, por ejemplo, usar el ferrocarril, que creo que se está planteando una opción, entre otros. No me voy a meter en ese tema. Y bueno, también a veces se habla de hacer economías de escala en el transporte, no en el relleno, o sea, no hacer grandes rellenos, sino por economías de escala, quiere decir una misma cosa, no quiero decir exactamente, que una misma cosa, no me quiero por las ramas. Aprovechar mucho los transportes, ¿sabes? Si un municipio tiene un camión, bueno, tal vez el municipio de al lado necesita comprar su propio camión, no compartir el camión para aprovecharlo completo, siempre y cuando no me tenga que trasladar las distancias, porque si no aumento las emisiones por esa vía. Bueno, le doy la palabra a vos. Sí, la respuesta es sí. Seguro que la reducción del plástico, usemos lo que tenemos, porque ahí va el exceso, recién lo comentaba Mariana, el exceso de fabricación, después tenés toda la cadena de transporte y demás. Me parece que con lo que ya hay disponible dando vuelta, se puede generar un sostenimiento, no hace falta incrementar el nivel de plástico que está disponible en la naturaleza. Por ejemplo, el último informe del IPCC en cuanto a mitigación hace mucho foco en el residuo vinculado a la alimentación. El sobrante de comida que eso va a parar también al basural, y podemos evitar que eso suceda, y de esa forma alimentar de manera más eficiente a la cantidad de población que se está incrementando. No, si se aumenta la cantidad de emisiones asociadas a los residuos, porque cada vez hay 1 tonelada extra por día que va a parar un basural, porque hay más personas generando más residuos, porque tenemos una costumbre tal vez de un consumismo que el sistema nos está llevando hacia, obviamente, el lado oscuro, porque son empresas que quieren ganar dinero, pero eso, reducir solo los desperdicios vinculados a los alimentos estarían como evitando que a futuro se utilicen tierras para agricultura, donde por lo general son tierras que naturalmente no sostienen la agricultura. Se habló en algún momento en Argentina de una expansión de la frontera agrícola asociada a un cambio en las precipitaciones, en las temperaturas, que favorecieron eso, pero ya estamos cada vez atacando áreas más frágiles, más vulnerables, entonces me parece que eso se puede reducir. En cuanto al impacto del cambio climático en la vida de los recicladores, me parece que ya lo comentaron en cuanto a las enfermedades, a los vectores de transmisión que son a causa del calentamiento global.
En los 80 no se hablaba de dengue, y ahora el dengue ya el dengue quedó chiquito, chikungunya y demás enfermedades. Reflotan la malaria, entonces tenemos que empezar a pensar en que esos recicladores, esas poblaciones van a estar más expuestas a ese tipo de enfermedades, a los impactos que generan justamente las precipitaciones intensas, las inundaciones que generan esas acumulaciones de agua que después termina siendo sumidero para este tipo de vectores. Lo mismo las condiciones de olas de calor. Si lo pensamos en cuanto a las precipitaciones, piensen que cada vez más tormentas con mayor precipitación hacen que generan como una especie de lavado en donde se dan los basurales a cielo abierto y demás, y toda esa agua, en algunos casos se infiltra, va a parar a la napa freática, en algunos casos se escurre, va a parar a los ríos, y esos son fuentes de contaminación que me parece que son difíciles de controlar. Bueno, vamos a agregar algunas cuestiones. Bueno, no sé si, porque hemos estado hablando así de cosas que por ahí pueden ser mezcladas, pero que a la hora de intervenir están como dar un contexto de lo que es la mitigación y la adaptación. O sea, cuando hablamos de mitigación estamos refiriéndonos a un poco la discusión de, bueno, hay que disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera, ¿no es cierto? O sea que son políticas que fueron, como en términos históricos, fueron las primeras medidas que se tomaron a nivel global, reducción de gases de efecto invernadero y bueno, de la fuente de esos gases. Y bueno, y ahí viene toda esta idea de, como a veces uno se escucha y bueno, son como ideas revolucionarias, digamos, porque es cambiar el sistema, ¿no? Plantear el tema de residuos, plantear plantas, o sea, cosas que tienen que ver con planificar. Nosotros estamos trabajando todo en ordenamiento territorial, ambiental territorial, y a veces cuando vemos la legislación al respecto, etcétera, y vemos que hay gente que está pensando muy bien cómo debe funcionar la sociedad o los sistemas tecnológicos, productivos, el encadenamiento, después vas y lo tratás de implementar con los actores y resulta que lo que prima la política y los intereses de algunos sectores. Con respecto a la agricultura, me parece que hay mucho por hacer, digamos, en las zonas urbanas, por ejemplo, que el sistema agroalimentario que tenemos es tremendo en cuanto a generación de gases de efecto invernadero y además en cuanto a incrementar otra cosa que es la vulnerabilidad de las personas. Porque inclusive la misma urbanización, si tenemos un impacto del cambio climático que es el aumento de las temperaturas, las olas de calor en ciudades donde el material son cemento, no tenemos pulmones, espacios verdes, y la gente que vive ahí, y sobre todo en las zonas marginales, digamos, de los conos urbanos, de las villas que se van generando, que, bueno, todo impacto del cambio climático, sumado a los impactos socioculturales, y bueno, se van a ver incrementados, digamos. O sea, la vulnerabilidad, el concepto que se utiliza es el aumento de la vulnerabilidad. Y para terminar con estos conceptos hay otro que es la adaptación, que justamente es asumir que el cambio climático está, que va a aumentar la temperatura, que algunos efectos se van a sentir, y que bueno, ¿qué hacemos como para adaptarnos? Bueno, ahí los sociólogos, las antropólogas podrán aportar, porque siempre la adaptación es complicada, como categoría de debate, pero sí la idea es hacer planes de adaptación. Muchas veces los planes de adaptación son modelos de desarrollo. Por eso a veces hacemos hincapié en ver cómo solucionar el tema de los basurales y de los compas que están ahí adentro. Nosotros a veces cuando vamos a visitar los basurales estando en un sistema, en calle, en el centro y todo eso, nos toca mucho cuando vamos a visitar los compas porque es otra realidad. Y es lo que te pega fuerte a ver esos compas ahí, están trabajando en un foco de infección, y bueno, darle del lado de nosotros, de la federación y
de cada compa, ponernos la camiseta y de querer cambiarle la situación de esos compas y de ver una manera de solucionar de cómo los compas puedan cambiar y mejorar el sistema de trabajo ahí. Por eso nosotros ahora vamos con todo a ayudar a esos compas que a veces no lo vimos porque están en un costadito y no es visible para la gente, porque si nosotros no hablamos que hay compas los basurales, los compas son invisibles. Por eso nosotros hacemos la visibilidad de esos compas y queremos que ellos también estén con nosotros y cada problema que tengan o cada situación que tengan en todo ese aspecto de contaminación que hay, que siempre cuenten con nosotros y seguir recuperando el material de ahí para que tengan una situación más mejor. Esta pregunta la propuso Seba en el plástico. ¿Qué hacemos con los descartables, el cambio climático, la inclusión social? Nada, simplemente quería remarcarla, no tengo una respuesta definitiva, pero es algo que nos genera bastante tensión y discusión siempre surge el tema. Incluso para la ley del envases hay que proponer disminuir la generación, por ejemplo, de estos residuos descartables porque es ambientalmente adecuado, o a dejar sin trabajo los recuperadores porque no van a tener que recuperar si vamos generando cada vez menos. Quería subrayar ese punto de tensión que es un punto crítico y a discutir qué hacemos con eso. Yo voy a emitir mi opinión personal que puede cambiar en breve. Me gustaría tener un feedback de parte de usted, o sea, pasar a la parte después de preguntas y comentarios y que lo discutan. Ahora no. Después. Pero lo que quiero decir es, pienso que ambientalmente es todo un tema y que se van a ir haciendo acuerdos y que se viene a nivel mundial, que indefectiblemente se viene y ambientalmente sería adecuado disminuir cierto tipo de plásticos que son difíciles de reciclar. Y que hay que planificarlo, que no se puede hacer de un día para el otro, primero porque dejas a la gente que está empleada en la industria de descartables sin trabajo y después a los recuperadores también. Entonces, como que hay que empezar a pensar qué hacer con eso, no negarlo. Esa es mi opinión al respecto. Entiendo por qué es difícil, porque bueno, las personas que viven de eso, que viven del reciclado, obviamente sí, es como su fuente de trabajo, pero me parece, lo primero es decir que lo que no va a desaparecer y no tiene que desaparecer en estos contextos complicados es la organización popular y social, el cooperativismo, eso es lo que, de alguna manera, cualquiera de estas actividades que emergen, que son subterráneas y que son como, que aparecen como, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer quién se va a encargar de? Bueno, dijeron recién grandes empresas, puede ser que se encarguen de hacer un negocio, pero bueno, aparecen las compañeras, los compañeros, se organizan, y eso es lo primero. Pero si uno ve cómo ha evolucionado el trabajo, digamos, porque hay que hacer un análisis del trabajo, de los empleos, ahora se habla del empleo verde, o sea, estos serían, las compañeras, los compañeros reciclables estarían en la categoría de empleados verdes, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Serían muy amplios, o sea, de alguna manera todo va a cambiar, porque cambian las tecnologías, porque la fábrica queda obsoleta, entonces queda obsoleto, tenemos empleos ahora todos en la computadora, o sea, las cosas están transformándose. Bueno, el tema es ver, no sé si bueno, esto no, esto sí, sino ser protagonistas de los cambios. Por ahí me parece que hay opciones, tenemos, o sea, la agricultura, la agroecología, también es una opción volver a la tierra o recuperar espacios para producir alimentos y pensarlo de otra manera. Creo que va a haber, inevitablemente lo vamos a tener que pensar, porque si no, vamos a vivir, se van a ampliar las cooperativas de trabajo y de compañeras y compañeros de recicladores y al final, bueno, va a ser la competencia, no sé, estoy imaginando, va a haber que pensarlo. Va a haber que pensarlo y hay que pensar otra sociedad, me parece. No soy un experto en residuos, pero leyendo las comunicaciones nacionales y todos los informes estos que engloban o permiten obtener ese 4,8% asociado a las emisiones de residuos totales a nivel país,
ahí empieza para mí el desafío de pensar cómo se obtuvo ese número, con qué certeza, con qué certidumbre, qué se midió y qué no, qué se pudo haber escapado, y algo se mencionó de basurales clandestinos y demás, de quemas no autorizadas. Entonces, me parece que por ahí viene el desafío de tratar de medir lo mejor posible todos los aportes vinculados a las emisiones en términos de residuos, aportes vinculados a la contaminación de las aguas, a justamente esto de tratar de separar el tema del transporte vinculado a residuos y mejorar la eficiencia de ese transporte. Y bueno, todo eso seguramente va a ir a contribuir a que el número del próximo informe de emisiones a nivel nacional sea lo más certero posible y que sea representativo del rubro en general. El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves y crecientes que estamos teniendo. Va a ser un tema en agenda nacional por los efectos que vamos a tener, e internacional, y pienso yo que los fondos y el financiamiento internacional va a girar por ahí, y la agenda pública va a girar bastante por ahí cada vez con más fuerza. ¿Por qué es importante para el sector? Yo creo que por eso mismo. O sea, si logramos tener mediciones y datos concretos y justificar que el sector aporta, a pesar de que cambie el gobierno, a pesar de muchas cosas, es posible seguir sosteniendo el sector, tal vez con financiamiento internacional, manteniendo el tema en agenda, convenciendo a la sociedad de que también aporta en este sentido el sector. Y después, ¿qué cuidados hay que tener para medir? Uno, medir por corrientes de materiales, cuánto aporta reciclar el metal, el vidrio, cuánto cada sector, porque teniendo números respecto de eso se va a poder justamente fundamentar acciones de política, conseguir financiamiento al respecto. Otra cuestión es medir todas las etapas, no solo esto que decía, que aporta un dato que el relleno es lo peor de todo en el destino de los materiales, es lo que se mide. Algunos salen y dicen, bueno, pero hacemos captación de gases y generación de energía y con eso atenuamos las emisiones. Solo se logra atenuar el 58% de las emisiones con ese tipo de medidas. Igual el relleno sigue siendo el peor destino de todo. Bueno, pero tener ese tipo de datos, y más aún todas las demás etapas afectadas por una inadecuada gestión de residuos, como el transporte, la industria, extracción de materias primas, etcétera, todo lo que se hace si no se recicla, es muy importante para esto, para poner el tema en agenda y conseguir financiamiento. Al respecto, un cuidado que hay que tener es no subestimar cuánto genera el sector residuos, no solo 4,8%, 2%, sea, sino mucho más, pero a su vez no hacer dobles contabilizaciones. O sea, es cierto, como me dijeron acá, esto se está midiendo en el sector transporte, entonces después voy a tener que descontar eso, pero siempre aclarar, en términos políticos, me parece interesante aclarar que además las distintas gestiones de residuos generan distintos tipos de impactos e inciden sobre los otros sectores, es algo que no se puede dejar de lado. Último, es la unidad de medida, hay que medir distintas cosas en el sector residuos, emisiones de dióxido de carbono en el sector transporte, emisiones de metano en los rellenos y otros, ahí se miden distintas cosas, después se suman como dióxido de carbono equivalente, en una misma unidad de medida, pero hay que hacer distintos tipos de mediciones. Personas en cooperativas, o sea, que están basurales, haciendo el trabajo y están operativizada, están en el sector formal, con toda esa medición que a veces, bueno, hay muchas personas que trabajan en basurales o hacen separación y no, digamos, no están organizadas. Entonces, son muchas, no lo veo, bueno, entonces, me parece que no sé si existe, debe existir algo, pero me parece un indicador importante para el desarrollo humano, digamos. Yo no sé cómo estamos financieramente para estos temas de reducción, de mejora en los sistemas de recolección de residuos, en la eficacia, en la eficiencia de los sistemas de transporte. Pero en Argentina, como cuando se compromete con el Acuerdo de París y propone su contribución nacional determinada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, levanta la mano y dice, mirá, yo
contribuí con el 1% de las emisiones totales del planeta. Vos, que contribuiste anteriormente y creciste económicamente a expensas de emitir gases de efecto invernadero, deberías financiarme tal que yo pueda hacer justamente todos estos ajustes que necesito hacer, ya sea en el sector residuos o cualquier otro tipo de sector, de forma tal de poder dar justicia climática, si se quiere, para que en el sector político yo no diga, bueno, hago un ajuste tal que transicione mi matriz energética a energías limpias. Porque hay otros países que tienen mucha más responsabilidad que Argentina, y esos son los que deberían, en parte, financiar estas transiciones. Y me parece que ese es un objetivo que tendría que lograrse. Por lo general, las conferencias de las partes siempre es como donde hay más peleas entre todos los países, porque nadie quiere saber nada con pagar a los tercermundistas para que hagan lo que tengan que hacer, pero todo el mundo te exige, sí, reducir las emisiones, pero nadie te dice, bueno, te ayudo a que vos lo logres. Así que me parece que, más allá de la bandera política de cada gobierno, me parece que eso se tiene que lograr, ¿no? Mantener la política de ir reduciendo o ir comprometiéndose cada vez más, pero a su vez presionar a que los países que crecieron a expensas de sus emisiones financien a los países que necesitan este tipo de transición. Bueno, por eso ahí, para la economía popular, para los recicladores, hacemos hincapié con la ley de envase, porque para nosotros es muy importante que salga, porque nos cambiaría mucho en el sentido de que podemos ayudar a muchos compas, no mucho con el tema tanto económico, más para ayudarlos a tener herramientas, una enfardadora en un basural, sería muy importante porque estarían enfardando y ellos produciendo a un mejor precio y comprando equipamientos y sacando más residuos. Y por eso para nosotros es muy importante que salga la ley y le ponemos mucho hincapié para la ley de envase. Claro, lo que decía Juan es la responsabilidad común pero diferenciada, una cosa así. Sí, en este país hay un fondo para el clima y Argentina está como en un anexo de las diferentes compañías y tenemos que presentar planes de adaptación y en los informes, digamos, para que se financien a través del Banco Mundial y todo. Bueno, hay que analizarlo, está bien recibir financiamiento, pero también luego por ahí veo que bueno, hay políticas que vienen de esas instituciones globales que no son, que siempre promoviendo determinadas cosas y bueno, no hay que perder por ahí la independencia. Después, con respecto a otras políticas, bueno, creo que o sea, deberían haber políticas fiscales o inclusive penalizaciones más fuertes al sector empresario, digamos, con las pagas y todo eso también está. Ahora la ley de base va a ser algo muy importante. Después promover fuertemente, insistiendo todo lo que es la cooperativización, la formalización del sector y la capacitación cada vez mayor del sector de las cooperativas y las organizaciones que están encargadas. Me parece que se ha avanzado, pero falta muchísimo. Quizá me parece como política de ordenamiento, si se quiere, plantear todo este tema que dijo Mariana de los basurales, digamos, esta economía en escala de los basurales, tratar no digo que tengamos un basural por barrio, pero sí quizás tener, como en todo, con la producción de alimentos, todo más de cercanía, digamos, o sea, y estimular concretamente políticas de alimentos que tengan que ver con involucrar a otros sectores. ¿Por qué digo de alimentos?
porque justamente los alimentos tienen una gran cantidad de, últimamente, ya tenemos envases plásticos, tenemos todo, y podemos producir alimentos de cercanía. Están las experiencias en Buenos Aires, está el Mercado Central, no sé si conocen la UTD, acá tenemos organizaciones que se están, como la UST, otras organizaciones que están trabajando temas de acortar las cadenas y reducir los impactos. Bueno, eso va directamente a reducir el impacto en la cantidad de emisiones y a su vez en la emisión, ¿no? La cantidad de residuos que se generan, digamos. Entonces creo que esas son las políticas que se me han ocurrido. Yo creo que podemos hacer políticas que generen sinergia, o sea, que mejoren las condiciones, que bajen los gases de efecto invernadero y a la vez generen más reciclaje y distribución, políticas neutrales, que bajen emisiones pero no perjudiquen a nadie, los residuos de los operadores especialmente, y políticas en donde hay disyuntiva, mejor bajo las emisiones pero perjudico al sector. Entonces, un primer punto es analizar qué estoy haciendo cuando defino políticas vinculadas al cambio climático. La ley de envases que hasta mencionó la compañera es una política que genera sinergia, mejora las condiciones del sector y a su vez a través del reciclado, eso es lo que hablé antes, que me voy a repetir, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso también desde el punto de vista del cambio climático es importante la ley de envases, yo creo. Después hay políticas, por ejemplo, la política neutral sería composteras domiciliarias. Lograr que la gente composte en sus domicilios evita el transporte hacia el destino de los residuos y baja los gases de efecto invernadero y no perjudica a los recuperadores. Bueno, voy a listar así rápidamente todas las políticas que se me ocurren, después si a alguien le interesa discutir o preguntar alguna puntual, así no haciendo mucho, retomo. Políticas de etiquetado para los consumidores que les informen acerca de cuántos gases de efecto invernadero se generan con lo que eligen consumir, políticas de comunicación y educación ambiental respecto de las emisiones que generan los productos, pero también del reciclado, de la recolección diferenciada, mejorar los sistemas de recolección diferenciada, es otra política que genera mucha sinergia entre cambio climático e inclusión social de los operadores. Promover el acceso a los materiales de los recuperadores, recuperar los conocimientos de los recuperadores para fortalecer la gestión integral de residuos y de emisiones, todas las leyes en general de responsabilidad extendida del productor a nivel nacional, no solo de envases, tienden a disminuir emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, expandir, eso se habla en el panel de más temprano, las posibilidades de valorización del sistema productivo, que Pablo lo mencionaba. También hay que hacer políticas para que la industria compre más reciclables, ¿sí? Parte de esa parte, además de la ley de envases, yo creo. Políticas sobre el transporte, disminuir las distancias, entonces establecer muchas plantas locales y polos industriales locales. Los sistemas puerta a puerta también, a la vez que generan inclusión social, disminuyen gases de efecto invernadero, porque no es lo mismo un recuperador que va con el bicicarro o recolección manual, o bueno, distintos sistemas, que un camión que se detiene y avanza, se detiene y avanza y genera emisiones consumiendo combustible. Bueno, algo un poco más discutido, la compactación ahorra emisiones, pero tal vez hay cooperativas que dicen, no, si me llevan compacto los materiales, ahorra emisiones porque necesito menos camiones, si yo compacto los materiales, mando menos camiones hacia el destino, pero hay cooperativas que van a decir, no, me contaminan los materiales, me llevan mal y no los puedo recuperar. Entonces ahí la cuestión es prestar atención a la cooperativa y preguntarle si está recibiendo el material, si la perjudica o no, o qué materiales pueden llevar compactados y cuáles no. Bueno, plantas de transferencia, en ciertos casos pueden ahorrar emisiones cuando hay largas distancias, el uso del ferrocarril, decía. Intentar energías de bajo consumo, tecnologías de bajo consumo energético en las plantas de clasificación y tratamiento y la industria recicladora. Me quedan dos, creo.
bueno, ampliar, no, ahí me voy a meter en otro tema, bueno, y evitar la termovalorización y las plantas TNB que generan los problemas que ya mencioné antes. Está abierta la ronda de preguntas, así que bueno, hay varios interesados. A ver, Pati. Yo quería, me quedé con ganas de que Verónica nos cuente un poco más eso que dijo, pero que lo dijo rápidamente, que para mí es muy interesante, que ella cuente desde su propia experiencia de cómo es, cómo son las enfermedades que tienen los compañeros, cuáles son las enfermedades que tienen los compañeros. Y en ese sentido, condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones con las que habitan los nacionales y trabajan todos los días? Y entonces me quedaba como claro, por tu segunda exposición, cuáles eran las cosas que ustedes hacían. Digo, por ejemplo, mencionaste la vestimenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo les hacen llegar la vestimenta? ¿No? ¿Y para qué? Y en ese sentido, ¿cuáles son las acciones que hace el Estado en esos basurales? ¿Cuáles son las políticas que tiene el Estado? Que vos ves que existan la presencia del Estado. ¿Cómo es la presencia, ¿no?, del Estado en esos basurales? Y que existe, se me ocurre, en la ciudad de La Plata tienen muchos hospitales públicos. ¿Cómo es la presencia de la salud pública ahí en los hospitales luchando con eso? ¿Qué hacen, no? Bueno, yo sobre el basural tuve el honor de conocer a los compas de Chacomú, el único basural que conozco. El municipio, cuando fuimos la primera vez, el municipio como que le preguntamos, bueno, ¿conoce a los compañeros? El municipio sí, los conozco. Cuando fuimos a conocer a los compañeros con el intendente, le preguntamos a los compañeros lo mismo. ¿Conocen al intendente? Y no lo conocían. Ahí nos queríamos morir porque, o sea, el intendente nos había mentido. O sea, ni sabía cuánta cantidad de compañeros había. Los compañeros tenían que pedir un permiso para entrar al basural y si se los daban, lo dejaban entrar. Y si no lo dejaban entrar, se iban por un costadito del basural y entraban infiltrados, con el riesgo de que esté la compactadora, no sé cómo se llama, la aplanadora que tienen ellos para aplanar la basura, de que un compañero justo esté agachado juntando algún material que ellos juntaban cobre porque le quedaban muy lejos y no podían recuperar material de ahí. Además, si lo veían, le decían de todos los municipales, todo. A partir de ahí pudimos, junto a ellos, y hablando con el intendente de ahí, que vea un poquito la situación de que estaban los compas. Tenían un galpón enorme con un camión ahí que ni lo usaban. Bueno, ahí le pudimos armar como un centro de reciclado. Había una enfardadora también tirada ahí, que para los compas era oro, así que pudimos armar como una logística para los compas de que puedan reciclar ahí mismo en el basural que le quedaba a pasitos y podían dar un montón de más. Ahora es una cooperativa de 10 compañeros que hace 2 años que debe estar, de 10 compañeros con el uniforme, que el uniforme es lo que no se identifica. Yo soy cartonera en La Plata, recicladora, hago el puerta por puerta, negocio por negocio, y antes cuando andábamos en el carrito así, la gente no te presta atención o no te da el ciruja y esto. Una vez que, bueno, el movimiento de la federación nos consiguió la ropa, armamos la logística de puerta por puerta. Andar con la ropa era lo que nos identificaba. La gente, pasábamos nosotros y la gente, ay, ahí viene el reciclador, nos esperaba con el material, te visibiliza la ropa y te hace sentir un compañero más y que no te están discriminando como fuimos tan indiscriminados. Eso es lo que... Después el tema de los hospitales, no, el hospital público nos atiende bastante bien. A los compañeros, sea que ahora que con la cooperativa todos tenemos obra social, estamos con las obras sociales, estamos en la mutual,
estamos, afiliamos a todo para la jubilación, una jubilación, todo gracias a la federación y junto a los compañeros que nos pudimos organizar y afiliar a todos los compañeros para que tengan por ahí no tengan que estar a las 6 de la mañana sacando un turno en el hospital, que si te lo dan o no te lo dan, por ahí manda un mensaje y tiene un turno para en la mutual o en una clínica. Bueno, eso es algo que nos identifica mucho también. Todo lo que pudimos conseguir. Y después, respecto a las enfermedades, hay miles de enfermedades. O sea, no estoy mucho en el tema de lo que es el basural, pero esa vez que fui yo, que los compas nomás me contaban de que, no sé, ir y revolver la basura que es enterrada, animal. Esperaban el camión de McDonald's que venía tal día para que el camión dé vuelta y tiene todo y llevar la comida a la casa. Esas pequeñas cosas fueron las que me quedaron, me impactaron, que nunca lo había visto, o no lo había vivido. Y nos contaban que por ahí le salían ampollas en las manos, y muchas enfermedades más como el dengue y todo eso. Los que firmaron el Acuerdo de París son los mismos que borrachos firmaron ahí en una bodega por lo de Malvinas. Parece una pavada, me pareció una pavada primero un comentario de color, la verdad que no lo es. Y después, creo que con respecto, digamos, nosotros tenemos que pensar mucho cuando se habla de gases de efecto invernadero, digamos, todo lo que los cartoneros prevenimos. No se habla mucho de la prevención, no se habla de todo lo que evitaríamos si no llegarían a todo lo que nosotros le sacamos hasta que no llega al relleno sanitario, al basural, porque hay una cosa que no miden, ¿sí? La mayoría de los rellenos sanitarios o basurales, ¿sí? Cuando se genera ese gas, que en algunos casos ahí se lo llaman, lo vetean, lo prenden fuego para cambiarle la potencialidad al gas, como explicaba Juan, o no me acuerdo quién era, si era Juan o Jorge, o Sergio. Entonces, digo, también hay dentro, lo único que se prende fuego es lo reciclable. Digamos, también dentro de los basurales, que eso no se mide, se prenden fuego muchísimo. Los basurales a veces están días y días y días, y eso no se mide como se debería medir, ¿no? Cuando hablamos de bajar el consumo, bajar la cantidad de plástico, las cosas esas, los descartables, todo eso, yo les voy a contar lo que me pasó a mí. Un día llego con esta, a veces me toca estar en reuniones con ambientalistas, ¿no? Y claro, uno, como no sabe, a veces llegué a la cooperativa y le digo, vos sabés que hay que bajar la cantidad de consumo de papel. Le digo, hoy aprendí ahí que cuando me mandan un mail fresco que trata de no imprimir porque... Y mi compañero me dice, pero vos sos un pelotudo. Le digo lo que me dijo mi compañero, perdón, eso es un pelotudo, me dice, y nosotros qué vamos a vivir. Sí, todo lo que me imprimen, ¿no? Si no se imprimen diarios, porque habría que dejar de imprimir un montón de cosas hoy. Los diarios, ¿para qué están si tenemos internet, no? Y también me imagino, no lo me decían, no, pero a vos te parece los vasos descartables. Y tuve la suerte de que tengo mi hija que me llevó los días y me dice, papá, yo quiero que me acompañe a un recital, fuimos a un recital de Don Osvaldo, y me imaginaba, digamos, toda esa vaso de cerveza que tomamos entre todos, todas y todos, si hubieran sido botellas, ¿no? Digo, el desastre que por ahí hubiera sido cuando hacemos poco eso y nos rompemos la cabeza entre todos. Digo, porque hay que pensar también, digamos, y hay que vivir, hay que conocer desde dónde hablamos. ¿Ustedes se imaginan en una cancha de fútbol, ¿sí? Todos con botellas de cerveza o con vasos de vidrio? ¿Se lo imaginan? ¿No? Entonces hay que hablar desde la racionalidad, digamos. Y después, las prohibiciones a mí no me gustan. No me gustan las prohibiciones. A mí me parece que
Otra cosa que me hizo ruido fue, no ruido mal, sí, ruido mal, cuando el compañero ahí decía, uno se vuelve loco y empieza a separar. ¿Cómo te vuelves loco? Es tu responsabilidad, ¿no? Digo, lo digo bien, digamos, pero sí, digo, no es volverse loco, es lo que debe hacer el que consume. Eso es lo que nosotros tenemos que plantear. Y desde ahí tenemos que plantear cómo deben ser las cosas. Los que consumen tienen que hacer su trabajo. Y vuelvo a repetir por enésima vez, nosotros, los cartoneros, somos los que lo vamos a ayudar a que hagan las cosas bien. Somos los gestores de lo que ustedes compraron como consumidores y separaron por obligación ciudadana los plásticos. Entonces, no es una cuestión de que prohibamos los plásticos, ¿sí? Los mares no están llenos de plástico porque faltan cartoneros, no, están llenos de plástico por la irresponsabilidad ciudadana, ¿sí? Entonces, la cuestión, y porque también hay cosas que hay que decirlo. Hay un montón de cosas que son reciclables y hoy no tienen mercado, entonces voy a dar el caso más paradigmático, que es el del termopol. El del termopol se puede reciclar, es reciclable, está considerado reciclable, pero no se recicla porque no tiene mercado. Eso va a los sumideros, va a tapar las cosas, las lagunas, todo eso, y a veces se hacen diques, se junta agua donde no se tendría que juntar, y eso contribuye al efecto invernadero. Entonces digo, lo que nosotros creo que tenemos que plantear es la responsabilidad de que haya un servicio distinto del que hay, ¿no? Gracias. Muy interesante, que está importante, que se preguntaba de la firma, como se reunió, que a mí me parece que se habla mucho de que Argentina es acreedora ambiental, no somos acreedores ambientales, pero creo que no se habla de que en Argentina no somos todos igualmente acreedores ambientales. Y a mí me parece que el sector de la economía popular es lo grande que como todos los sectores populares, son los grandes acreedores ambientales. Creo que todos tenemos un estilo de vida en Argentina, y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta para pelear cuando haya que pelear por esos fondos, que van a estar, seguramente van a estar, pero ahí entonces me parece que tenemos que pensar en bueno, cómo cambia de un sector a otro la educación digital que van perder la gente, ¿no? Por otro lado, parece que se ha hablado un poco de la adaptación. Y me parece que también los sectores populares de la economía popular, en general, hay lugares que son muy vulnerables a los efectos climáticos extremos, hacia la situación. Y ahí creo que, por ejemplo, cuando pensamos en la política, siempre pensamos en la investigación, cómo reducir las emisiones, igualmente el tema de la adaptación, y que tiene que ver también con la higiene urbana, porque la educación también viene porque hay plástico en el porque por tipo de plástico, y ahí también el rol de los cartoneros me parece que es fundamental. Y una idea más para cerrar, que me parece el tema del orgánico, que por esa yo que mucho el enfoque de la regeneración de los residuos, que no parece que en Argentina tenemos gran mayoría de residuos orgánicos que se están tratando a nivel local, microlocal, digamos, y que tampoco podemos tirar computadores para lograr entonces lo que vamos a dar muy corto. Y ahí sí creo que hay potencial dentro de la Unión Popular para trabajar lo orgánico puntualmente, quizás con la rama local, pero que digamos trabajando con los cartoneros que podrían empezar a tratar esos residuos también, porque la realidad es un sitio, el comportar una tecnología súper simple, y me parece que hay que pegarla porque siempre se hacen los proyectos más grandes, de la planta, superplanta de biogás, digamos, más fácil, ahí las ofertas de la empresa multinacionales que proponen megaproyectos, y por eso no, para mí, pegarla desde más de abajo, un proyecto mucho más simple, y bueno, ahí también tratando de lograr sinergias entre los sectores de la economía popular. Una pregunta, perdón, ignorancia. ¿No hay una estadística o un número fijo, un número duro, como decía Marcelo Sher, de una botella de PET
cuánto petróleo necesitas para poder crear máquina estadística como para poder decir, bueno, recuperamos 90.000 botellas, como decía la compañera, reducimos la dispersión de petróleo a tal grado. En ese sentido, necesitamos tener esos números como para la discusión. Por eso, por lo que decía el compañero, hoy siempre hablamos y discutimos entre nosotros y nosotros vamos de acuerdo. O sea, para discutir con el otro también necesitamos esos números, necesitamos que la universidad nos ayude. Para tener eso y decir, bueno, ¿cuánto impacto retrotrae de la extracción de minerales? O sea, para hacer una latita de aluminio necesitas agujita. Bueno, la latita de aluminio no se vuelve a hacer latita de aluminio. Se sigue extrayendo agujita, la latita de aluminio se usa para otro proceso. Nosotros tenemos la capacidad para hacer, o sea, sí la tenemos, no sé si humanamente tenemos la capacidad de hacerlo o la voluntad de hacerlo, somos muy pocos, tenemos que seguir concientizando y convenciendo al resto que nos acompañe porque esto nos atraviesa, pero nos encantaría tener esa estadística y esos números duros para mostrar bien la realidad, como lo que impactaría, no solamente con eso, sino en el sentido de todos los materiales, de hierro y todo, ¿no? Porque nada, siempre se sigue fomentando consumimos más, y todo el descarte. Hoy en día no son las cosas como antes que te duran 30 años o 10 años, hoy una heladera está en 7 años y ella fue, bueno, antes se hacían para 50 o 100 años. ¿Por qué permitimos nosotros como sociedad de que ese 1% nos siga imponiendo lo que ellos quieren? Porque la realidad es esa. A ellos creo que son con los que tenemos que discutir y son con los que les tenemos que hacer entender que si nosotros, cuando nos dan pelota con este proyecto, con este nuevo paradigma, ¿no? Porque todo el mundo ahora es la onda verde, están todos con eso. Bueno, pero para la onda verde necesitamos cabeza, pies y manos. Nosotros solos no alcanza. Nada, eso. Y después una consulta, compañero Sergio. Nombraste la UTT, totalmente de acuerdo. Nombraste a la OST es una cooperativa recuperada que hace mantenimiento de pasto. No sé en qué influye. Obvio es una cooperativa recuperada de producción, se cerrado en una llanera. No sé en qué influye el efecto. No, le digo porque son un vecino, lo conozco, o sea, la fundaron, fuimos parte de esa fundación, pero no, hacen mantenimiento de pasto, no sé qué influye, no lo digo por discriminarlo, ni nada, o sea, no voy a discriminar a nadie, discriminando todavía, ¿no? Lo que digo es que estamos poniendo a todos los actores, o estamos poniendo un poquitito de todos esos actores de lo que realmente tenemos que participar. No sé si lo comentaron, pero sí me parece que es interesante contar sobre una iniciativa que impulsó la Federación, que es una organización muy grande que digo muchas cosas, pero que se está trabajando a través de la dirección de Mari Castillo, que está en el programa Argentina Recicla y que nosotros estamos también intentando impulsar. Creo que Mariana, vos en algún momento participaste del proceso, pero que es una, no sé si lo contaron, una especie de calculadora de emisiones vinculadas a principalmente el trabajo de los recicladores. ¿Lo comentaron los otros? ¿Por qué no se refieren? Bueno. Digo porque algo de lo que estaban charlando, obviamente va en este caso, y además quiero hacer un comentario más, destacar algo que parece por ahí hoy en la anterior charla no lo había podido destacar, y que en todo el proceso de organización, una cosa muy importante que está sucediendo ahora es que esos actores estarán llegando a lugares importantes. Cumplen otros que cambian, que el paradigma también está cambiando en términos de los roles que van asignando, que van teniendo esos roles. Desde mi perspectiva, seguramente subjetiva y influenciada por cierta cuestión emocional, son de las mejores gestiones que estamos teniendo en los ministerios donde ocupan roles. En el caso de María Castillo, Jackie, que está mandando una gestión súper potente en el Ministerio de Ambiente de Provincia, bueno, ni hablar del cambio paradigmático en términos de integración urbana que se está dando, que bueno, tardó en arrancar, pero que arrancó el año pasado, y entonces esos actores están tomando, y la verdad que están tomando una agenda muy importante, y en el caso de María Castillo, que además hasta ahora no había habido un
método de cálculo, que digamos esto, ¿no? De cómo armamos el Excel, que charlábamos hoy más temprano, es decir, ¿qué metemos en el Excel, ¿no? Es decir, solamente, porque yo me juntaba con algunos técnicos con el tema del cambio climático, y cuando uno dice, pero ¿cómo metemos esto en el inventario? Y no se puede, porque tiene armar un Excel que no, donde no lo podemos meter. Entonces, digo, bueno, está mal el Excel, o hay que modificar el Excel, o ver cómo hacemos para hacerlo encajar en el Excel ese, pero tiene que estar valorizándose todo eso, no solamente esto que decía Marcelo hoy, el tema de la quema basural, yo ayer estuve en el basural de Palmira, está prendido fuego las 24 horas del día, en el Formosa estuve hace un mes y medio, es decir, son aproximadamente 200 personas que trabajan absolutamente las 8, 10, 12 horas que están ahí en una nube de humo prendida a fuego, es un pedazo de tierra prendido a fuego las 24 horas. Bueno, eso yo no sé si está del todo medido en términos de impacto en los Excel que armamos en términos de cambio climático. Entonces eso también me parece que es un punto a determinar. Y ni hablar de que hay un montón de otras cuestiones en términos de economía popular que no sé si llegamos a marcarla, pero tiene que ver con recuperación de ropa, recuperación de alimentos que quizás tendría que ser de otra manera, pero se recuperan un montón de alimentos. Bueno, hay un proyecto muy interesante que nosotros también estamos trabajando con el mercado central en términos de reducción de pérdidas, un proyectazo en términos también de reducción de emisiones, donde se recupera un montón de alimentos que iría a la basura. Pero digo, en el marco de la economía popular, bueno, la feria, uno va a la feria del Olimpo, es pura disminución de efecto, es decir, son toda ropa que nosotros estaríamos tirando y que bueno, eso no lo tenemos medido en todas las. No sé cuánto impacta, si es mucho, si es poco. Es decir, yo conozco compañeros que se han hecho sus casas recuperando materiales, porque por ahí hay lugares donde, bueno, el inodoro, no sé, me queda un poquito marcado acá, porque ya está medio amarillo, y eso un compañero lo usa, lo acomoda, lo arregla, la tapa, y lo vuelve a poner. No quiero decir que se viva, que está bien que vivamos, digo, primero que hay una cultura del descarte sobre la cual nosotros vivimos, cuando tiramos la zapatilla, cuando cambiamos el celular, cuando vimos eso, que la economía popular, por un montón de razones, lo pone de nuevo en la gesta de alguna manera y nos hace reflexionar sobre eso. Y que eso no lo metemos en ninguna calculadora, no lo podemos llevar a las convenciones internacionales, no lo podemos, bueno, ahí tenemos que ver, ¿no? Cómo planteamos desde los sectores académicos y científicos otros métodos para medir eso, no solamente las productividades complementarias que nosotros encontramos en la economía popular, que después hablábamos hoy, de la valorización social, la recuperación de los pibes, la adicción y todo eso, sino que también en términos de Excel tenemos que lograr meter esas emisiones en la fórmula. Así que bueno, nada, eso vuelvo a destacar. María Castillo puso sobre la mesa una iniciativa muy interesante que seguramente necesitemos una mano del sector académico, de que medir ese número, de tener un número para por lo menos para poder mostrárselo, que quizás no sea exacto, no sea, pero poder entrar en la discusión de esos temas. Así que bueno. Yo quería hacer unas preguntas al panel, que justamente va relacionado un poco con lo que decía Manu. Hace rato vengo pensando que siempre del Estado queremos convocar al sector privado de una manera jurídica, ¿no? Si no cumplís, te sancionamos. Quizá también esta calculadora permitiría pensar en otros instrumentos, y la pregunta va si existen antecedentes, por ejemplo, de bonos que, no sé, compensaran o generaran como un incentivo al sector privado para gestionar adecuadamente sus residuos, ¿no? Si conocen algo del estilo. Y si ya me permiten también, quería hacer una reflexión respecto a este concepto muy presente con el cambio climático. Quizá en este espacio también podemos problematizar esa idea, podemos empezar a hablar de crisis ambiental, ¿no? Porque digo, ya el cambio habla de que no hay instancia justamente para seguir avanzando. Tenemos una crisis y al mismo tiempo el clima lo pone la naturaleza como objeto político en la centralidad, y nosotros un poco lo que estamos poniendo acá es que no hay justicia ambiental sin justicia social, entonces tenemos que ganar también. Me parece que está bueno también empezar desde las academias a transformar esta idea muy eurocéntrico en algo más propio nuestro, que sea crisis ambiental o algo de esto. Una reflexión. Pregunta del cambio climático y el reciclaje inclusivo. Creo que por ahí el foco debería también enfocarse mucho en lo orgánico, como había mencionado, y bueno, la relación que tiene la gestión de los residuos orgánicos con la mitigación
y la adaptación al cambio climático, sobre todo, bueno, en la soberanía energética y en la alimentaria con respecto a la gestión de los residuos orgánicos en sí, donde se puede generar fertilizante orgánico, enmienda para el suelo, y a su vez con eso forestar, y bueno, en general captura de carbono, también que hay muchos proyectos por los cuales se pueden generar ingresos o divisas, que es lo que estamos buscando, y con respecto a la metodología de la calculadora que ellos estaban hablando, nosotros justamente por eso nos llamamos banco de residuos. Nuestra idea es investigar justamente estos flujos en cada lugar, y tenemos un método con usuarios, donde estamos en una relación, una plataforma de Costa Rica que se llama Econ, que mide, digamos, la experiencia del usuario en la entrega de materiales en cada ecopunto o en los lugares donde reciben materiales que están adheridos al programa. Somos 6 países, nosotros seríamos el 6º, estamos en ese plan de lanzamiento. Y ahora también estamos tratando de validar un bono con una empresa, con un supermercado, donde nosotros le estamos trazando, digamos, los residuos a ellos, sobre todo los orgánicos, y ahora empezamos a incorporar los inorgánicos. Por ahí con Johnny estuvimos hablando de cómo es la trazabilidad. Nosotros trazamos, digamos, la pérdida energética que genera, por ejemplo, no sé, 1 kilogramo de biomasa dispuesta a la basura, que es 1 kilovatio hora. 1 kilo de plástico son 6 kilovatios hora, 1 kilo de carbón son 3, y a partir de eso calculamos el déficit de energía que se pierde y la huella de carbono. Y a su vez podemos calcular el precio, que es lo que yo hablaba con Johnny, por ahí, cómo podemos manipular el precio y evitar que el monopolio maneje el precio. Para nosotros estamos pagando el kilo de biomasa 9 pesos, o menos que eso, en Posada vale 4.25 el kilovatio hora, y lo pasamos, digamos, depende del... Bueno, yo le quería responder al compa que hoy preguntó o dijo tenemos que obligar a la gente a que recicle, pero o sea, vos no le podés, o sea, no se le puede obligar a nadie a reciclar. Hay que concientizar a la gente. Concientizando, nosotros somos promotoras ambientales, bueno, toda la federación. Las promotoras ambientales concientizan a la gente para explicarle cómo reciclamos, qué material va, qué material no va, qué puede hacer con la basura. O sea, pero si vamos a decirle a la gente que sí o sí tiene que reciclar, es como que es medio invasivo, y hay otras maneras como concientizar a la gente y que quedaría un poco mejor, y además que con eso aprenden y enseñan y educan a los chicos a que lo hagan ya desde chico, a reciclar. Sí, no hablamos mucho, está bien, pero sobre todo adaptación de las infraestructuras, de los reguladores y de los barrios vulnerables. Se vive, en donde no hay la cobertura del sistema de recolección de residuos no llega, entonces esa cobertura total es fundamental, porque si no, cuando hay el cambio climático, linkeando cambio climático con residuos, cambio climático, inundaciones, se contaminan los hogares, las plantas, todo. Ese sería el link, un poco adaptación iría por ahí, algunas cuestiones por donde se puede ir. Orgánicos, un par de personas hablaron de los orgánicos, que es fundamental, y que los recuperadores podrían ir por ese lado, generar ingresos, inclusión por el lado de los orgánicos, creo que sí, pero lo fundamental es cambiar un poco la normativa. O sea, SENASA, yo creo que Nación está en eso, según tengo entendido. SENASA no habilita cualquier tipo de compost, entonces es un problema. Entonces tal vez se podrían habilitar distintos tipos de compost para distintos usos. Cierto compost muy certificado para alimentos, pero otros compost para otros usos, y entonces tendría un mercado del compost que serviría para la economía popular. Plástico, algo dijiste, yo ni de plástico, ¿no? ¿Qué habías dicho de plástico? Lo del PET, tengo acá el dato, que bueno, no importa, hay estudios, por ejemplo acá tenía un estudio en la Argentina, estimó que si el reciclado alcanzara 500 toneladas de plástico, se lograría una reducción de emisiones de 63 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. O sea, hay algunos estudios, que para ver el tema es hacer estudios para sumar una cosa con otra cosa, es ese impacto más el impacto que tiene por otras vías, bueno, lo que comenté a lo largo de la presentación.
Manuel, está el Excel. El Excel, la calculadora, la volvieron a mandar hace poco. Se trata de calcular el impacto del reciclado de cada tipo de residuos en el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, y hay todo un manual explicativo. Mi idea, y lo digo acá en el marco de las redes, tomarlo desde la red si se puede, si logramos armar en algún momento un proyecto con esto, sería bueno en lo inmediato, para trabajarlo un poco más. Y sí, me parece importante incluir distintos aspectos que no están en esta calculadora, como el impacto de las quemas no naturales, la incidencia de los recuperadores, etc. Esto que decía, bueno, de la recuperación de ropa, de alimentos, un montón de cuestiones que hacen los recuperadores que no están incluidas en esta calculadora. Ramiro, vos hablabas de bono, no sé si te referías a los mercados de carbono. Sí. Bueno. Hay bonos verdes y todo eso, yo sé que mucha gente se opone a eso, yo un poco me opongo, pero también lo defiendo. Pero quería decir eso. Mucha gente se opone porque habla de que estos instrumentos tienen que ver con mercantilizar la naturaleza, y eso está mal. Bueno, cuando hablamos de ley de envases estamos mercantilizando la naturaleza, estamos poniéndole un precio al envase, estamos generando incentivos económicos para que las empresas hagan algo, etc. Entonces, en ese sentido, yo no descartaría de plano los bonos verdes que pueden generar financiamiento para recuperar a través de organismos internacionales que buscan reducir emisiones. Es debatible, digo, lo tiro como posiblemente podría ser aceptable, es criticable desde un aspecto y aceptable desde otro, no lo condenaría directamente, lo pensaría. Es lo que me gusta más, tirar temas de discusión así, álgidos, por eso bueno, el tema de Marcelo es nos interesó dejarlo como pregunta. ¿Qué hacemos con los papeles? ¿Ahorramos y imprimimos doble faz? Estamos hablando del laburo de ellos. Bueno, me parece interesante lo que decía de las libertades. Uno tiene que poder ir a la cancha de fútbol y comprar una botella, y que sea de plástico, si no se lleva una botella, pues sí, o libertad de comprar cierto alimento en cierto tipo de envases, sí, pero se pueden crear políticas para que se trate de evitar la compra de plástico, promover que uno lleve su propio botella, que es discutible. Me queda la pregunta, y creo que es un tema para la red para discutir, que tiene muchas aristas de fondo, no la simpleza que y lo del orgánico ya lo dije, que también preguntó Sebastián, y lo de la plataforma de Costa Rica, pues después podemos interactuar para que nos pasen datos sobre eso. La plataforma de Costa Rica es interesante para mezclar con la calculadora y ver qué sale de eso si tomamos ese tema desde la red. Sobre el tema de la adaptación, se habló mucho de la mitigación de la adaptación. Y a mí voy a tratar de hacer lo más corto posible, pero para que ustedes se den un dato de Mendoza, de la provincia que están visitando. Mendoza, ustedes saben que tenemos una lucha muy fuerte por la 7722, que es una provincia que la lucha por el agua pura y demás. O sea, nuestra Mendoza es un desierto. Solamente el 3% de la población vive en oasis y el 97% de la población vive en un desierto. Pero ustedes ven que tenemos árboles, y esos árboles han sido regados por toda una generación que creó una matriz de distribución del agua para que tengamos un arbolado. O sea, a mí me pasó cuando fui a muchas provincias de ustedes, que no veía arbolado, o sea, que no veía cuál es el elemento que hace la distinción de Mendoza de otras provincias. Son las acequias. Esto que ustedes ven que son zanjas, que realmente ¿cómo podemos usar esto? A ver si nos vamos a caer con 15 y todo lo demás. ¿Por qué tiene que caer acá? Bueno, esas acequias son las que regalan los árboles, esos árboles centenarios que hacen la distinción de Mendoza con oasis. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? Mendoza, ahora en el desierto, pero tenemos más árboles acá, el meteorólogo me puede llegar a decir que decía Ricardo Llaga, es que Mendoza había sido pensada en la generación de noche con otro clima. Ahora llueve mucho más, y esas acequias son un contenedor de residuos, porque la gente tiene en ese lugar. Entonces, todos los casos aluvionales, todas las acequias, están siendo transformadas en estos canteros de
de recolección de residuos, entonces ahí habría que pensar la adaptación y un poco de decir, bueno, tenemos que generar el PER. ¿Por qué? Porque el Departamento General de Organización, que anticipa las buenas obras para que la agua llegue a la agricultura, dice que se gasta el 80% de la generación de sus propios recursos, porque de todo que llegue el agua, en realidad hay un carro, hay un derecho de riego, si quieren después lo podemos charlar en el café, pero el 80% de ese presupuesto del Departamento General de Organización, de cauces, están gastados en limpiar esos cauces. Entonces, ya antes de la lluvia, ya no había agua, entonces todo un tema que hay que pensar en las estructuras, las relaciones de cambio, y esto pienso en Mendoza, porque yo me imagino que en sus territorios este impacto del cambio climático, que llueve más o que llueve menos, hace impacto muy fuerte en el tema de la generación de residuos. Así que bueno, tenemos el break así, podemos seguir hablando. Muchísimas gracias por tener mi participación.